El funeral de Jason Jiménez no fue ni de lejos lo que el público y la prensa internacional esperaban. Imagina el escenario. Uno de los mayores fenómenos de la música popular, un hombre que arrastraba multitudes por donde pasaba y que tenía una conexión casi espiritual con su gente, de repente desaparece de escena bajo un manto de silencio absoluto. No hubo el clamor en las calles que todos preveían. No hubo esas imágenes épicas de estadios repletos, con fans llorando, cargando flores y cantando sus mayores éxitos en una última despedida colectiva. Lo que el mundo presenció, en realidad, fue un escenario de guerra contra la información. Un evento herméticamente cerrado, rodeado de seguridad, con acceso restringido a un grupo minúsculo de personas y un bloqueo casi total de cámaras. Ese aislamiento repentino levantó una nube de dudas que ningún comunicado oficial ha logrado disipar hasta ahora. ¿Por qué un artista que siempre vivió para el pueblo, que compartió cada conquista y cada detalle de su vida lujosa con sus seguidores, fue enterrado en el más absoluto secreto, lejos de los ojos de quienes lo llevaron a la cima? ¿Qué ocurrió entre esas cuatro paredes que nadie pudo registrar? Porque existe una verdad amarga que la industria de la fama intenta ocultar. Cuando una estrella de este calibre se apaga, el dolor de la pérdida es apenas la punta del iceberg. Debajo de la superficie hay un engranaje frío de intereses, contratos y un imperio que no puede dejar de producir ni siquiera ante la muerte. El funeral privado de Jason no fue una decisión simple basada solo en el duelo. Fue una operación estratégica de control de daños. Alguien en los bastidores decidió que el pueblo no podía ver lo que estaba pasando ahí dentro. Y es exactamente aquí donde la historia se vuelve oscura. ¿Intentaban proteger la imagen del ídolo o estaban ocultando un caos interno que podía destruir su legado? Hoy voy a abrir la caja negra de ese evento. Voy a mostrarte las versiones que circularon en los pasillos del poder, los detalles que la prensa ignoró y el motivo real, el que involucra mucho dinero y decisiones definitivas, que hizo que las puertas se cerraran para ti. Pero presta mucha atención, porque el detalle final que guardé para el cierre de este video no trata de lo que terminó en ese funeral, sino de lo que comenzó en el momento en que cayó la última palada de tierra. Es algo que cambia por completo la percepción sobre quién manda realmente, sobre el nombre de Jason Jiménez ahora que él ya no está aquí para defenderse. ¿Estás listo para entender qué pasa cuando el silencio vale más que la verdad? Entonces, antes de dar el siguiente paso en esta investigación, suscríbete y activa la campana, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos es lo que separa a los fans comunes de quienes de verdad entienden cómo funciona el sistema de las celebridades. Para entender el tamaño del impacto causado por el silencio, primero tenemos que entender la magnitud de lo que el mundo esperaba que ocurriera. Cuando hablamos de Jason Jiménez, no hablamos de un artista común que tuvo un éxito pasajero o una canción pegajosa en la radio. Hablamos de un símbolo cultural, de un hombre que se convirtió en la voz de una nación y en la personificación del sueño de superación para millones de personas que vienen de abajo. Por eso, en el momento en que la noticia de su partida empezó a resonar, la mente de cada fan, de cada periodista y de cada crítico ya dibujaba casi automáticamente el escenario de una despedida apoteósica. La expectativa general no era un entierro común, sino un evento de proporciones históricas, algo que detuviera el tráfico, cerrara comercios y movilizara fuerzas de seguridad para contener la ola humana que sin duda tomaría las calles. El público esperaba ese tipo de funeral que América Latina reserva para sus dioses. Un cortejo fúnebre sobre un camión de bomberos recorriendo kilómetros de avenidas abarrotadas, con gente colgada de ventanas, puentes y árboles solo para lanzar un pétalo de rosa sobre el ataúd al paso. Se esperaba que el cuerpo fuera llevado a una gran arena, a un centro de convenciones o a una plaza pública icónica, donde el féretro quedaría expuesto con la tapa abierta, para que miles de manos pudieran tocarlo por última vez en un gesto de comunión y dolor colectivo que duraría días y noches sin pausa. La imaginación del pueblo dibujaba filas interminables,
con personas humildes soportando sol y lluvia, viajando desde ciudades lejanas en autobuses llenos solo para tener 3 segundos de despedida frente a su ídolo. Se imaginaba a las radios transmitiendo su música en bucle, coronas gigantes enviadas por presidentes, futbolistas y estrellas internacionales rodeando el lugar, creando un jardín surreal de colores en medio del luto. La expectativa era de música en vivo, con grandes nombres del género subiendo al escenario para cantar sus letras más famosas, convirtiendo la tristeza en un último show épico, regado de lágrimas y aplausos que se escucharían a kilómetros. Se esperaba ver a la familia allí, públicamente, compartiendo el dolor con el pueblo, creando ese vínculo de humanidad que hace que el fan sienta que también forma parte de esa historia. En el mundo digital, se esperaba cobertura en tiempo real en todos los canales, helicópteros sobrevolando la procesión y hashtags dominando las redes durante semanas. Se esperaba el caos, pero un caos hermoso, un caos de amor y gratitud por todo lo que Jason representó. El pueblo quería ver al artista del pueblo volver a la tierra en brazos del pueblo. Al fin y al cabo, si compartió cada jet, cada reloj de oro y cada botella de whisky caro en vida, ¿por qué la muerte iba a ser distinta? La lógica del espectáculo exigía un cierre grandioso para una vida vivida bajo los reflectores más intensos del entretenimiento. Había una necesidad colectiva de cierre, de una catarsis donde el llanto de uno fuera el llanto de todos. Sin embargo, a medida que pasaban las horas tras el anuncio oficial, el escenario que se dibujaba era el opuesto de esa grandeza. Las plazas seguían vacías, los estadios permanecían con las luces apagadas y el silencio de las autoridades empezaba a incomodar. ¿Dónde estaban las fechas? ¿Dónde estaba la dirección del velorio? ¿Por qué las puertas del cementerio se reforzaban con placas de acero en lugar de abrirse a la multitud? La frustración creció como una ola silenciosa. El pueblo sentía que lo estaban privando de su derecho a llorar, que arrancaban la última página del libro antes de poder leerla. Esa expectativa rota fue la primera gran señal de que algo iba muy mal en los bastidores. Cuando prometes un espectáculo y entregas vacío, la duda florece. Y fue en ese vacío, entre el funeral gigantesco que todos soñaron y el funeral secreto que realmente ocurrió, donde las semillas de las teorías conspirativas empezaron a brotar con fuerza incontrolable. ¿Por qué el hombre que nunca le tuvo miedo a las multitudes ahora estaba siendo ocultado de ellas en el momento final? ¿Qué podía ser tan peligroso o tan valioso dentro de ese recinto privado para que el público, la razón de ser de la carrera de Jason, fuera tratado como una amenaza que debía mantenerse a distancia? Esa ruptura de protocolo no fue solo una elección de etiqueta, fue un golpe a la expectativa de una nación entera que estaba lista para dar el mayor adiós en la historia de la música popular. Lo que siguió al anuncio de la partida de Jason Jiménez no fue solo un duelo silencioso, sino un apagón informativo que desafía la lógica de la era de la hiperconectividad en la que vivimos. En el momento exacto en que el mundo esperaba un torrente de imágenes, transmisiones en vivo y relatos detallados de cada paso del cortejo, lo que encontramos fue una barrera de silencio absoluta y desconcertante. Fue como si, de repente, una cortina de hierro cayera sobre la vida y, sobre todo, sobre la muerte del artista. En las redes sociales, donde cada detalle de la rutina de Jason solía documentarse con precisión quirúrgica, el flujo de información simplemente se secó. No había fotos de bastidores, no había videos grabados por celulares de personas cercanas y ni siquiera los paparazzi más agresivos lograron capturar un solo fotograma de lo que estaba pasando dentro del recinto. Ese fenómeno es extremadamente raro en el universo de las grandes celebridades, donde la filtración de información es casi una regla matemática. Pero aquí, la disciplina del secreto fue total. Lo que más llamó la atención de los observadores más atentos no fue solo que el funeral fuera privado, sino el rigor casi militar con el que esa privacidad se mantuvo. Relatos de personas que intentaron acercarse describen un escenario de aislamiento que parecía más una operación de seguridad nacional que un rito de despedida familiar.
Se instalaron vallas a varias cuadras de distancia. Equipos de seguridad privada con tecnología de punta vigilaban cada ángulo y corrían rumores de drones de vigilancia sobrevolando la zona para impedir cualquier intento de captura aérea por parte de la prensa. Para un artista que siempre abrazó al público y que hizo de la transparencia su marca, ese nivel de hermetismo fue interpretado como una señal de alarma. Cuando Internet, que tiene un hambre insaciable de detalles, siente la ausencia de material real, no deja de buscar. Empieza a preguntarse por qué hay tanto esfuerzo por ocultar lo obvio. ¿Por qué confiscar teléfonos? ¿Por qué exigir acuerdos de confidencialidad a empleados del cementerio o de la funeraria? ¿Por qué tanto miedo a un registro visual, por simple que fuera? En el mundo de los famosos, el silencio nunca es neutral. El silencio es un mensaje. Y el mensaje que se enviaba ahí era que había algo en ese ambiente que, bajo ninguna circunstancia, podía caer en dominio público. La ausencia de imágenes generó un vacío narrativo que pronto se llenó de una tensión palpable. Las pocas fotos permitidas o liberadas oficialmente se veían frías, coreografiadas y distantes, sin la emoción orgánica que se esperaría en un momento tan trágico. Parecía que estábamos viendo un guión ejecutarse, no un duelo real. Esa falta de material visual auténtico es el combustible que alimenta el motor de la sospecha. En el periodismo de investigación se aprende que cuando alguien hace un esfuerzo enorme para que no se vea nada, es porque lo que se vería cambiaría el rumbo de la historia o revelaría una verdad incómoda. Lo que se vio, o mejor dicho, lo que no se vio, fue el nacimiento de un misterio que va más allá de la pérdida del hombre. Fue el instante en que el público entendió que ya no tenía acceso a su ídolo, ni siquiera en la hora final. Ese acceso fue revocado por una fuerza invisible, por manos que operan detrás de las cámaras y que decidieron que el misterio era más rentable o más seguro que la verdad desnuda. Mientras las horas pasaban y el desierto de información continuaba, la pregunta que resonaba en foros y grupos de mensajes era una sola. ¿Qué es lo que tienen tanto miedo de que veamos? ¿Qué estaba ocurriendo en ese ataúd o alrededor de él que exigía un nivel de protección digno de un secreto de Estado? La falta de registros no fue un accidente. Fue una decisión deliberada de quien ahora tiene el control de la narrativa de Jason Jiménez. Y cuando le niegas la imagen al público, le quitas la prueba de la realidad, dejando solo espacio para la duda, la desconfianza y la certeza de que lo que pasó ahí dentro fue muy distinto de lo que nos contaron oficialmente. Se vio poco, casi nada apareció, pero lo invisible habló más fuerte que cualquier imagen. Fue el triunfo del secreto sobre la transparencia y el inicio de una investigación que nos lleva a los rincones más oscuros de la gestión de una imagen que vale millones, viva o muerta. Llegamos ahora al corazón de esta investigación, al punto en el que las preguntas dejan de ser simple curiosidad y pasan a ser un análisis frío de los hechos y de las posibilidades que rodean este misterio. Cuando un evento de esta magnitud se cierra bajo llave, el vacío de información no permanece vacío por mucho tiempo. Se llena de versiones que intentan darle sentido a lo que parece inexplicable. No estamos hablando de teorías sin fundamento, sino de análisis basados en el comportamiento de las grandes celebridades y en el funcionamiento implacable de la industria del entretenimiento. Para entender el funeral privado de Jason Jiménez, tenemos que mirar a través de 3 lentes distintas, y cada una revela una capa más profunda y quizá más oscura que la anterior. La primera versión, y sin duda la más humana y comprensible, es la de la protección absoluta del duelo familiar. Tenemos que hacer un ejercicio de empatía y recordar que, antes de ser un ídolo que vendía millones de discos y llenaba arenas, Jason era un hijo, un padre y un compañero. Para la familia, el peso de la pérdida ya es una carga casi insoportable por sí sola, y cargar ese dolor bajo el flash constante de 1000 cámaras puede ser la definición misma de tortura. Imagina por un momento lo que significa intentar despedirte de alguien a quien amas mientras cientos de desconocidos intentan capturar el ángulo más dramático de tu llanto para subirlo a TikTok
o venderlo a un tabloide. En esta versión, el funeral privado no fue un acto de exclusión, sino un acto de preservación. Fue la creación de un santuario, un escudo necesario contra lo que podríamos llamar el circo de la muerte. La fama, en sus momentos más crueles, convierte la tragedia en espectáculo y el dolor en mercancía. Al cerrar las puertas, la familia Jiménez estaría reclamando un derecho básico: sufrir en paz, lejos de la presión de tener que guardar las apariencias o de ver la memoria del ser querido manoseada por fans descontrolados o por periodistas sin escrúpulos que buscan la foto del ataúd como si fuera un trofeo. Aquí, el silencio funciona como una forma de respeto a su memoria, garantizando que el último recuerdo no fuera el caos, sino la intimidad del círculo más cercano. La segunda versión nos lleva al terreno de la logística y de la seguridad pública, enfocada en el control total para evitar un tumulto fuera de control. Esta explicación es pragmática y extremadamente probable si medimos el tamaño del fenómeno Jason Jiménez. Estamos hablando de un artista que movilizaba masas, y la muerte de un ícono popular de ese calibre tiene potencial para provocar un colapso urbano. La logística de un funeral abierto con millones de seguidores es una pesadilla de seguridad. El temor de las autoridades y de los organizadores era que la despedida dejara de ser un rito religioso para convertirse en un evento de riesgo catastrófico. Multitudes desesperadas, empujones, personas intentando invadir zonas restringidas, desmayos y la posibilidad real de violencia o estampidas son riesgos que ningún administrador de cementerio ni ningún jefe de policía quiere asumir. Además, vivimos en una época en la que la búsqueda de contenido sobrepasó los límites del sentido común. Había miedo de que el funeral se transformara en evento de influencers, con gente intentando hacer directos al lado de la tumba o buscando clics sobre la tragedia. En ese escenario, la decisión de hacerlo privado sería una medida preventiva, casi una cuestión de orden público. Había que cerrar las puertas para evitar que el funeral terminara siendo titular por una tragedia secundaria causada por la desorganización o por el fervor excesivo de los fans. El aislamiento, entonces, fue la única herramienta capaz de mantener la dignidad del momento y la integridad física de todos, convirtiendo el adiós del pueblo en un silencio controlado y seguro. Sin embargo, es en la tercera versión donde entramos en el terreno más delicado y complejo: la tensión invisible del poder, el dinero y los intereses ocultos. Esta es la versión que los pasillos de la industria comentan en voz baja, pero que rara vez llega a los titulares. Jason Jiménez no era solo una voz, era el centro de un ecosistema financiero gigantesco, un imperio que incluía propiedades, regalías, contratos publicitarios, alianzas comerciales y una marca que vale millones de dólares. Cuando una estructura de ese tamaño pierde de golpe a su pilar central, el aire alrededor cambia al instante. La muerte, para el mundo de los negocios, no es solo un final, es una transición de activos. En este análisis, el funeral privado funciona como una sala de guerra. El aislamiento habría sido necesario para tomar decisiones cruciales sobre el legado y la sucesión, sin interferencia ni escrutinio público. Mientras el pueblo lloraba al artista, en los bastidores podía estarse librando una batalla por el control de la marca. ¿Quién firma los próximos comunicados? ¿Quién tiene la llave de las cuentas bancarias y de las redes sociales? ¿Cómo se va a gestionar la imagen póstuma para que el valor de mercado no caiga? El funeral privado impide que las grietas internas, familiares o empresariales, se vuelvan visibles. Evita que discusiones de herencia, tensiones entre herederos o conflictos con representantes se filtren a la prensa. En muchos casos de celebridades, el funeral cerrado se usa para ganar tiempo, para blindar el imperio mientras se reacomodan las piezas del tablero. Es la estrategia del silencio para proteger el patrimonio. Si hubiera una disputa en marcha, lo último que querrían sería un funeral abierto donde cada mirada, cada gesto o cada ausencia de un familiar pudiera interpretarse como señal de guerra interna. Aquí,
El hermetismo no sería para respetar al fallecido, sino para proteger lo que dejó. Es la transición de poder ocurriendo bajo un velo de privacidad, donde el impuesto de la fama se paga con secreto absoluto. Jason era demasiado grande como para que su despedida quedara al azar, y cuando hay millones en juego, hasta el duelo se vuelve estratégico. Después de analizar las capas de duelo, logística y finanzas, llegamos al punto en el que el humo se disipa y la imagen real empieza a aparecer. La razón por la que el funeral de Jason Jiménez fue privado no se reduce a un solo motivo aislado, sino a una combinación explosiva y estratégica de factores que chocaron al mismo tiempo. En el mundo de las grandes celebridades, decisiones de este calibre rara vez se toman solo con el corazón o solo con la calculadora. Son el resultado de una gestión de crisis de altísimo nivel. La verdad cruda es que el funeral fue privado porque el duelo necesitaba protección absoluta, mientras el entorno del artista exigía un control riguroso que el público jamás entendería. Estamos hablando de una operación para ocultar el caos. Cuando una figura del tamaño de Jason desaparece, el vacío que deja no se llena solo de nostalgia, sino de una presión insoportable que llega por todos lados. De una prensa hambrienta por una última imagen impactante, de sectores de la industria que quieren garantizar que las ganancias continúen, y de una estructura familiar que, de la noche a la mañana, quedó responsable de un legado multimillonario. La mezcla explosiva es el choque entre el dolor humano y la frialdad del imperio. El funeral privado funcionó como una cámara de descompresión. Si se abrían las puertas, la despedida no sería sobre la vida de Jason, sino sobre el espectáculo de su muerte. El riesgo de que el evento se convirtiera en plataforma para oportunistas, en campo de batalla por herencias o en circo mediático era demasiado alto. Al sellar el recinto, quienes tomaron la decisión lograron algo que el dinero rara vez compra para un famoso: control total de la narrativa. Impidieron que el funeral se volviera una guerra emocional transmitida en vivo para el mundo entero. Fue una decisión estratégica y durísima, pero necesaria para evitar que el nombre de Jason fuera arrastrado por polémicas en el momento más vulnerable de su historia. No te confundas. El secreto no fue para esconder el cuerpo, sino para esconder las grietas que el final de un ídolo inevitablemente provoca. Fue la única manera de garantizar que el primer capítulo de la historia póstuma de Jason Jiménez se escribiera con dignidad y silencio, en lugar de ser dictado por los gritos de una multitud fuera de control o por los flashes de paparazzi infiltrados. El funeral privado fue el escudo final de un sistema que entendió que, para salvar el mito, había que aislar al hombre. Fue la victoria de la estrategia sobre el espectáculo, asegurando que la última imagen en la memoria colectiva no fuera la del tumulto, sino la del misterio respetuoso que solo las grandes leyendas logran sostener. Llegamos al punto que separa a quien solo mira de quien realmente comprende lo que está en juego. El detalle más pesado y revelador de toda esta historia es que el funeral privado de Jason Jiménez no fue sobre el final de un viaje. En realidad, fue sobre el comienzo de una nueva fase implacable. Lo que muchos no ven es que, en el segundo exacto en que se cerraron las puertas del recinto, ocurrió una transferencia silenciosa de poder. El funeral privado fue el kilómetro cero de un nuevo mando. Cuando se va un artista de este tamaño, lo que queda no es solo un recuerdo, es un sistema económico vivo. Desde ese momento, quien tiene la llave de ese silencio es quien tiene el control total de lo que se dirá, de lo que se lanzará, y de cómo se monetizará el nombre de Jason durante décadas. El secreto del funeral sirvió para establecer quiénes son los nuevos guardianes del imperio. El detalle que lo cambia todo es entender que el silencio no fue solo por respeto, sino por soberanía. Fue la prueba final de que Jason Jiménez era demasiado grande como para pertenecer solo al pueblo. Pertenecía a una estructura que decidió que, incluso en la muerte, su imagen sería tratada como un activo estratégico y protegido. No ocultaron un adiós, blindaron el inicio de un legado que será gestionado con mano de hierro,
lejos de cualquier interferencia externa. El funeral privado fue el primer acto de una gestión póstuma que entiende que en el mundo de los gigantes, el misterio vale mucho más que la exposición. Ahora que conoces las capas detrás de esta despedida blindada, quiero tu opinión sincera. Mirando todo lo que te mostré hoy, ¿crees que este funeral se cerró por puro respeto al dolor de la familia y para proteger al ídolo? ¿O sientes que había tensiones e intereses financieros demasiado grandes como para dejarlos a la vista del público? ¿El silencio fue por amor o fue por estrategia? Déjalo en los comentarios. Voy a leer y responder las opiniones más interesantes, porque este debate es lo que mantiene vivo el legado de quien hizo historia. No olvides dejar tu like si esta investigación te abrió los ojos y nos vemos en el próximo misterio del canal.